La puerta del kennel se cerró de golpe con un fuerte eco metálico, pero el pastor alemán dentro ni siquiera se inmutó. No ladró, no corrió hacia adelante, no movió la cola como los demás. Simplemente se sentó en la esquina más alejada, mirando la pared como si el mundo fuera de esa jaula ya lo hubiera borrado. Esa misma mañana, 3 familias diferentes habían pasado frente a su kennel, y una de ellas incluso se detuvo. Su pequeño hijo lo señaló con curiosidad, pero después de unos segundos de silencio eligieron a un perro más pequeño y juguetón en su lugar. Los voluntarios del refugio habían dejado de intentar explicarlo, porque nadie lo entendía realmente. Algunos susurraban que podría ser agresivo, otros asumían que estaba enfermo o demasiado dañado para confiar. Pero la verdad era mucho más silenciosa y profunda que eso. Este perro, cuyo nombre era Mateo, no estaba roto en absoluto, estaba esperando. Hola a todos. Soy Antonio y hoy quiero contarles la historia de Mateo, un pastor alemán que nadie quería, un perro que permanecía en silencio mientras el mundo pasaba frente a él, hasta que una persona decidió detenerse y realmente verlo. Y antes de continuar, quiero hacerles una pregunta con honestidad. Si entraras a un refugio y vieras a un perro como Mateo, callado, distante y sin intentar impresionarte, ¿le darías una oportunidad o seguirías caminando? Déjamelo saber en los comentarios. Y si historias como esta significan algo para ti, no olvides dar like al video y suscribirte, porque a veces las historias más importantes son las que la gente casi ignora. Mateo había estado en el refugio durante casi 4 meses, lo que en ese lugar se sentía como una eternidad, porque la mayoría de los perros encontraban hogar en cuestión de días, a veces incluso horas. Y sin embargo, día tras día, Mateo permanecía en esa misma esquina, observando sin reaccionar. El refugio siempre estaba lleno de ruido, ladridos que rebotaban en las paredes, colas moviéndose con entusiasmo, patas rascando las rejas metálicas mientras los perros intentaban desesperadamente ser notados. Pero Mateo nunca se unía a ellos. En cambio, permanecía quieto, casi invisible. Y ese silencio hacía que la gente se sintiera incómoda, porque los humanos tienden a confiar más en la emoción que en el silencio. Los visitantes lo miraban por un momento, dudaban y luego seguían adelante, eligiendo perros que los hacían sentirse deseados, no perros que los hacían cuestionar lo que estaban sintiendo. La puerta del kennel se cerró de golpe con un fuerte eco metálico, pero el pastor alemán dentro ni siquiera se inmutó. No ladró, no corrió hacia adelante, no movió la cola como los demás. Simplemente se sentó en la esquina más alejada, mirando la pared como si el mundo fuera de esa jaula ya lo hubiera borrado. Esa misma mañana, 3 familias diferentes habían pasado frente a su kennel, y una de ellas incluso se detuvo. Su pequeño hijo lo señaló con curiosidad, pero después de unos segundos de silencio eligieron a un perro más pequeño y juguetón en su lugar. Los voluntarios del refugio habían dejado de intentar explicarlo, porque nadie lo entendía realmente. Algunos susurraban que podría ser agresivo, otros asumían que estaba enfermo o demasiado dañado para confiar. Pero la verdad era mucho más silenciosa y profunda que eso. Este perro, cuyo nombre era Mateo, no estaba roto en absoluto, estaba esperando. Hola a todos. Soy Antonio y hoy quiero contarles la historia de Mateo, un pastor alemán que nadie quería, un perro que permanecía en silencio mientras el mundo pasaba frente a él, hasta que una persona decidió detenerse y realmente verlo. Y antes de continuar, quiero hacerles una pregunta con honestidad. Si entraras a un refugio y vieras a un perro como Mateo, callado, distante y sin intentar impresionarte, ¿le darías una oportunidad o seguirías caminando? Déjamelo saber en los comentarios. Y si historias como esta significan algo para ti, no olvides dar like al video y suscribirte, porque a veces las historias más importantes son las que la gente casi ignora. Mateo había estado en el refugio durante casi 4 meses, lo que en ese lugar se sentía como una eternidad, porque la mayoría de los perros encontraban hogar en cuestión de días, a veces incluso horas. Y sin embargo, día tras día, Mateo permanecía en esa misma esquina, observando sin reaccionar. El refugio siempre estaba lleno de ruido, ladridos que rebotaban en las paredes, colas moviéndose con entusiasmo, patas rascando las rejas metálicas mientras los perros intentaban desesperadamente ser notados. Pero Mateo nunca se unía a ellos. En cambio, permanecía quieto, casi invisible.
Y ese silencio hacía que la gente se sintiera incómoda, porque los humanos tienden a confiar más en la emoción que en el silencio. Los visitantes lo miraban por un momento, dudaban y luego seguían adelante, eligiendo perros que los hacían sentirse deseados, no perros que los hacían cuestionar lo que estaban sintiendo. Durante los siguientes días, Lucía siguió regresando a la misma hora, sentándose en el mismo lugar, sin apresurarlo, sin empujarlo más allá de lo que él estaba listo. Y poco a poco, Mateo comenzó a reducir la distancia entre ellos. Entonces, un día, en un momento que nadie en el refugio esperaba, Mateo dio un paso hacia adelante y apoyó suavemente su cabeza contra la puerta metálica, justo donde estaba la mano de Lucía. Y por primera vez desde que había llegado, permitió que alguien lo tocara. Fue un momento silencioso, casi invisible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero lo significó todo. Porque demostró que Mateo no había perdido su capacidad de confiar, solo había estado esperando a alguien lo suficientemente paciente para ganársela. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a crecer, la realidad golpeó con fuerza. El personal del refugio tomó una decisión, el tiempo de Mateo se estaba acabando. Creían que estaba demasiado retraído, demasiado incierto, demasiado arriesgado para ser adoptado. Y si nadie daba un paso al frente pronto, no tendría otra oportunidad. Cuando Lucía escuchó esto, algo dentro de ella cambió. Porque ya no veía a Mateo como solo otro perro en el refugio, lo veía como una vida que había sido malinterpretada, un corazón que había sido ignorado simplemente porque no se expresaba de la manera que la gente esperaba. Esa noche no pudo dejar de pensar en él. En la forma en que miraba la puerta, en la silenciosa esperanza que aún llevaba a pesar de todo. Y para la mañana, ya había tomado su decisión. Cuando Lucía entró al refugio ese día, no hubo duda en sus pasos mientras iba directamente al kennel de Mateo y alcanzaba la puerta. El personal observaba de cerca, algunos preocupados, otros escépticos, inseguros de cómo reaccionaría Mateo. Pero Lucía se mantuvo tranquila mientras abría el kennel y daba un paso atrás, dándole espacio para elegir. Mateo se levantó lentamente. Sus ojos se movían entre Lucía y la puerta abierta y, por un momento, el tiempo pareció detenerse, porque ese era el instante que lo decidiría todo. Entonces, sin miedo ni resistencia, Mateo dio un paso hacia adelante, luego otro, y así, simplemente, salió de la jaula que había definido su mundo durante meses. No fue dramático, no fue ruidoso, pero fue poderoso. Porque demostró que todo lo que había necesitado era alguien que creyera en él, antes de que él pudiera volver a creer. Mientras Lucía se arrodillaba, con la voz ligeramente temblorosa, dijo: «Vienes conmigo». Y Mateo se acercó, hasta apoyar suavemente su cabeza en su hombro, quedándose allí, como si finalmente hubiera encontrado el lugar que había estado buscando todo el tiempo. En los días que siguieron, Mateo comenzó a cambiar de maneras que parecían casi imposibles. Su cola se movía suavemente al principio, luego con más confianza. Sus pasos se volvieron más ligeros, sus ojos más brillantes. Y el perro que una vez se sentaba en silencio en la esquina se convirtió en un perro que saludaba a las personas en la puerta con una calidez tranquila. No se transformó de la noche a la mañana, ni se convirtió en el perro más ruidoso o juguetón, pero se convirtió en algo aún más significativo. Un perro que volvió a confiar. Un perro que volvió a amar. Un perro que eligió abrir su corazón, a pesar de todo lo que había vivido. Y la verdad es que Mateo nunca estuvo roto, simplemente estaba esperando a alguien que pudiera ver más allá de su silencio y entender la historia detrás de él. Alguien que no lo juzgara por no ser como los demás, sino que lo apreciara exactamente por quien era. Esta historia nos recuerda que, a veces, los que son ignorados, los que no exigen atención ni luchan por ser vistos, son los que llevan las emociones más profundas y los corazones más fuertes. Y todo lo que necesitan es una persona dispuesta a detenerse, escuchar y preocuparse. Así que ahora quiero preguntarte algo de nuevo. ¿Alguna vez te has sentido como Mateo? Como si fueras invisible en una habitación llena de gente, como si nadie realmente te viera por quién eres. Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque tu historia importa más de lo que crees. Y si esta historia tocó tu corazón aunque sea un poco, no olvides suscribirte, porque a veces, las historias más silenciosas dejan el impacto más fuerte.